La Casa del Relato presenta Creepypasta, el macabro experimento ruso del sueño. Parte 1. El experimento secreto. Todo comenzó a principios de la década de 1950 en la Unión Soviética, en pleno auge de la Guerra Fría. A medida que la tensión entre las potencias del mundo se intensificaba, los rusos decidieron emprender un experimento completamente secreto que les daría una ventaja en la guerra. Sin embargo, ese experimento no tenía nada que ver con la ciencia convencional, sino con la manipulación de los límites de la mente humana y el cuerpo. El proyecto, denominado Experimento Soviético de Privación del Sueño o Russian Sleep Experiment, consistía en probar los efectos de la falta total de sueño durante un periodo extendido de tiempo en seres humanos. El régimen había desarrollado una fórmula que permitiría a los sujetos mantenerse despiertos durante un periodo casi insoportado. Bajo el pretexto de investigar nuevas formas de manipulación psicológica y control de la voluntad humana, 5 prisioneros, que por supuesto no eran voluntarios, fueron seleccionados a mano. Este lugar era de máxima seguridad, un búnker subterráneo con tecnología que mantenía una total vigilancia y que absorbía cualquier ruido externo. Los 5 hombres elegidos eran criminales de guerra o traidores a la patria, aquellos cuyas vidas ya no tenían valor. Su destino era convertirse en conejillos de indias de una serie de experimentos aterradores sin derecho alguno de repeler los avances del régimen. El desafío parecía simple: permanecer despiertos durante 15 días, sin el beneficio de dormir, alimentándose solo de una pequeña ración de comida líquida sin nutrientes específicos, nada más. Parte 2. El comienzo del experimento. Al principio, todo parecía estar bajo control. Se les confinó en un pequeño espacio completamente blanco con paredes de concreto, cámaras de vigilancia que aseguraban que los sujetos estuvieran completamente monitoreados y solo podían ser observados a través de una ventana. Durante las primeras horas, los prisioneros parecían tranquilos, aunque una tensión muy clara se apoderó de ellos. Por lo general, la falta de sueño hacía que las personas se sintieran letárgicas, pero nadie imaginaba cuán grave sería el coste físico y mental de ese sencillo encierro. El principal objetivo de los investigadores no era tanto probar los límites físicos del ser humano en cuanto a la falta de descanso, sino en cuanto a los efectos que la privación de sueño extrema provocaría en las mentes humanas. ¿Hasta qué punto puede una persona perder su razón, su humanidad, si se la somete a niveles de estrés completamente fuera de lo común? Sin embargo, al llegar al tercer día, comenzaron a suceder cosas que desconcertaron aún a los investigadores. Uno de los prisioneros comenzó a hablar solo de manera desordenada y sin sentido, sollozando como si se sintiera atrapado, pero también como si fuera víctima de algo invisible. Al principio, los científicos pensaron que simplemente había perdido el control por el estrés físico, pero los otros prisioneros comenzaron a reaccionar de forma extraña también. Cada uno parecía volverse más agresivo, pero a su vez, más mentalmente fragmentado. Al cuarto día, uno de los prisioneros comenzó a gritar histéricamente. Sus gritos eran aterradores, una mezcla de miedo profundo y rabia descontrolada. «Nos están observando, ellos están aquí, es una trampa», repetía continuamente, entre risas nerviosas. Los otros prisioneros comenzaron a murmurar entre ellos, observando las cámaras con desconfianza, como si estuvieran sintiendo una presencia invisible acechándolos. Pero la presencia no podía ser vista. Parte 3. La lenta caída a la locura. El quinto día ya no parecía haber razón alguna dentro de los prisioneros. Al principio, los científicos comenzaron a tomar notas detalladas, observando de cerca los cambios en la conducta. Durante esta etapa,
cada prisionero comenzó a comportarse de maneras impredecibles y perturbadoras. Uno de ellos comenzó a hablar de entidades invisibles que le susurraban pensamientos de violencia y desesperación, mientras otros pasaban la mayor parte del tiempo en un estado de semi-inconsciencia, respirando erráticamente mientras se aferraban unos a otros, murmurando incoherencias. El día 7 marcó un giro aún más inquietante. A pesar de los intensos monitoreos médicos, no se veía señal alguna de desesperación física, todos los prisioneros aún continuaban vivos. Sin embargo, comenzaron a desarrollarse cambios psicológicos severos. Nadie dormía. Los gritos se intensificaron hasta convertirse en sollozos desgarradores y carcajadas violentas que, con el tiempo, se entrelazaban con murmullos bajos, casi como si los prisioneros estuvieran hablando en lenguas. Algunos de ellos se atacaban físicamente entre sí, no buscando escapar, sino peleando por algo indescriptible. Cuando los investigadores empezaron a ver las cámaras internas de las celdas, la situación era aún peor de lo que pensaban. Los hombres no solo estaban sufriendo por la falta de sueño, sino que estaban cayendo en un estado que se podía comparar con la locura pura. Desgarrándose el cuerpo y arrancándose trozos de piel, dándose golpes sin parar, las escenas eran algo nunca antes visto en experimentos científicos. Parte 4. El colapso físico y la desaparición. En los días 8 y 9, los científicos comenzaron a presenciar los efectos físicos extremos en los sujetos. La delirante actividad física creció aún más. En varios informes internos se reflejó que los prisioneros dejaron de ser reconocibles, perdiendo cualquier tipo de humanidad, las cicatrices visibles se multiplicaban, algunos desarrollaron heridas profundas en el rostro, otros sangraban sin que hubiera razón aparente. Cuando el día 10 llegó, los prisioneros ya no reconocían a los otros prisioneros. Lo que quedaba de sus cuerpos era solo cáscaras retorcidas que se movían sin razón alguna, sumidos en una especie de tormento constante que los científicos no alcanzaban a comprender. Cada grito parecía ser un grito de desesperación hacia algún ser externo. Aunque los científicos intentaron reactivarlos con inyecciones de estimulantes, nada pudo devolverles la razón. Y entonces ocurrió lo más desgarrador de todo. Al día 12, uno de los prisioneros logró entrar en el campo de visión de la cámara, y con una mirada sin vida, susurró con una voz rasposa: ellos no querían vivir. En ese momento, los comportamientos de los otros se volvieron aún más inquietantes, llegando al punto en que uno de los hombres sacó una navaja y comenzó a desgarrarse su propia piel, como si buscara encontrar algo bajo sus propias entrañas. Sin ninguna señal de arrepentimiento, continuó arrancando pedazos de carne como si fuera una cuestión de supervivencia primal. Parte 5. La intervención y los nuevos descubrimientos. Con el paso de los días, los investigadores comenzaron a darse cuenta de que el experimento, que originalmente había sido un proyecto de ciencia, estaba alcanzando límites insostenibles. Mientras se mantenían observando las cámaras de vigilancia, el ambiente en el laboratorio se cargaba de tensión. Lo que inicialmente parecía un intento de estudiar la privación del sueño se convirtió rápidamente en una situación tan alarmante que ni siquiera el control soviético pudo manejarla. El caos dentro del cuarto de los prisioneros era indescriptible. Cada vez que los investigadores intentaban comunicarse con los prisioneros a través de la intercomunicación, las respuestas eran incoherentes, pero mucho más horribles de lo que ellos pensaban. En los días previos, uno de los prisioneros había dejado una serie de inscripciones extrañas en las paredes con sus propios dedos sangrientos, frases incoherentes pero peligrosamente demente. Los prisioneros, que parecían tener un enfoque común de locura compartida, continuaron desgarrándose con fuerza desmedida, sin comprender si estaban luchando entre sí o luchando por algo completamente desconocido. Mientras tanto,
El equipo de científicos se encontraba ante un dilema que trascendía las fronteras de la moralidad científica. En medio de este caos, uno de los investigadores senior comenzó a revisar las grabaciones de los primeros días del experimento y algo curioso llamó su atención. Los ruidos extraños que se escuchaban al fondo de las cámaras, tan bajo que eran casi inaudibles, parecían contener una especie de susurro susurrante, algo fuera de lo común. Decidieron realizar una prueba. Se reconfiguró el sistema de cámaras para captar y analizar esos ruidos, con la esperanza de que pudieran explicarlo. De acuerdo con las grabaciones, parecía como si una voz entrecortada, imposible de distinguir a una velocidad normal, estuviera filtrándose en la atmósfera a medida que avanzaban los días del experimento. ¿Era la voz del estrés emocional? ¿Algo más? Al comenzar a analizar la tonalidad de estos susurros en los registros, los científicos se dieron cuenta de un hecho sorprendente: la voz parecía llamarlos por su nombre, cada uno de los investigadores involucrados en el experimento. Parte 6. Lo inexplicable. Poco después, los síntomas de los prisioneros parecieron intensificarse aún más, como si no solo se estuvieran hundiendo en una profunda psicopatología, sino como si estuvieran absorbiendo las emociones de los investigadores de alguna manera. En el día 16, la gravedad de la situación se multiplicó cuando uno de los prisioneros dejó de moverse completamente. Durante el anterior comportamiento agresivo, parecía que el sujeto había sucumbido a lo más horrible de la desesperación. Pero al ir a ver qué le había sucedido, el prisionero, aparentemente inmovilizado por un terror absoluto, no respondía ni siquiera a los estímulos más invasivos. Un equipo de agentes de investigación se dio a la tarea de verificar los resultados del monitor de actividad cerebral de los prisioneros. El análisis de las lecturas comenzó a mostrar una alteración inexplicable en las ondas cerebrales. Estaba claro que, si bien los sujetos seguían vivos en su sentido más básico, algo profundo había cambiado en su psique. Fue una pregunta urgente de ontología experimental la que quebró la paciencia de los investigadores. ¿Qué tal si el inducido tormento mental había, de algún modo, dado paso a una nueva forma de percepción del mundo, una que no comprendían? El terror surgió cuando comenzaron a suceder sucesos aún más improbables. Los hombres que aún permanecían conscientes, de alguna forma, parecían no reconocer el paso del tiempo. Seguían comiendo su comida en un estado de trance delirante, a veces incluso comiéndose los dedos, otras veces moviéndose sin dirección aparente, pero nunca dormían. Cuando algún investigador intentó enviarles algún tipo de contacto visual, el miedo que reflejaban era palpable, como si la realidad estuviera torciéndose y transformándose en algo completamente extraño. El misterio pasó más allá de una ciencia inocente y lo que tenían frente a ellos no era la mente humana al límite de su resistencia, algo más estaba tomando lugar, algo de lo que ya no era posible regresar. Parte 7. La revelación inquietante. A medida que pasaban los días y las condiciones se volvían más extremas, los investigadores comenzaron a notar patrones extraños entre las reacciones de los prisioneros. A menudo parecían sincronizados, como si una entidad invisible estuviera manipulando sus movimientos y decisiones. En uno de los raros momentos en que un prisionero habló de nuevo, sus palabras fueron reveladoras. No hay salida, nos están mirando. La voz sonaba casi como un susurro, pero al mismo tiempo tenía una carga tal que se erizaba la piel. Los monitores de los prisioneros comenzaron a mostrar imágenes más distorsionadas. Ya no eran solo señales de angustia. Había figuras espectrales que se deslizaban por las cámaras, desplazándose con rapidez y desapareciendo de un momento a otro. Una especie de niebla inexplicable también apareció en los monitores, cubriendo las cámaras como si fuera algo tangible,
y los investigadores apenas podían distinguir las figuras de los prisioneros entre las brumas. El equipo comenzó a preguntar si realmente eran ellos los que estaban atrapados en ese lugar o si algo mucho más oscuro y poderoso se había apoderado del espacio. En un esfuerzo por comprobar que las imágenes no eran solo un efecto visual, se optó por ir personalmente a una de las cámaras para inspeccionarlas directamente. Lo que encontraron en el cuarto de los prisioneros desbordó la racionalidad. Una de las paredes estaba llena de símbolos extraños, una mezcla de palabras, letras y formas que no pertenecían a ningún idioma conocido. Las marcas parecían quemarse en la pared, dejando cicatrices que emitían un leve resplandor. Los investigadores inmediatamente sospecharon que aquello no solo estaba relacionado con el trauma psicológico de los sujetos, sino con algo mucho más oscuro que estaba sellado en ese laboratorio desde el principio. Al retirar las hojas de las cámaras para ver más de cerca, otro prisionero dejó una última advertencia en gran relieve, escrita con lo que parecía ser su propia sangre: no duermas. Los científicos comenzaron a tener visiones. No estaban seguros si esas imágenes extrañas que veían a través de sus cámaras eran obra del miedo colectivo, pero los efectos eran innegables. Todos los monitores comenzaron a temblar, hasta los más gruesos, y los cables emitían extrañas interferencias. Parte 8. El cambio irreversible. Cuando se acercaron al centro de control para tratar de cortar el experimento, algo imprevisto ocurrió: los sistemas se apagaron de inmediato. La sala quedó completamente a oscuras, excepto por las extrañas luces de la tormenta eléctrica que rugía fuera de las paredes del edificio. Desde el interior, escuchaban un sonido sordo como el retumbar de tambores en la lejanía, seguido por susurros ininteligibles que emanaban de las paredes. Sin embargo, lo peor llegó cuando algunos de los prisioneros comenzaron a girar sus cabezas lentamente, como si un solo movimiento pudiera arrancarlos de sus cuerpos. Uno de los investigadores que había intentado acceder a los controles del sistema se derrumbó al ver lo que estaba sucediendo. En los monitores ya no quedaba ni rastro de los prisioneros, pero algo seguía mirándolos. Al fondo, detrás de la pantalla, una silenciosa figura oscura emergió lentamente. No tenía rostro, pero su presencia estaba cargada con un aire palpable de desesperación y angustia. Los otros comenzaron a retroceder, sintiendo que sus corazones se aceleraban. Se habían enfrentado a lo desconocido, pero no estaban preparados para aquello. El sonido del aparato de radio que luego comenzó a distorsionarse dejó en claro algo aún más aterrador. El espacio estaba deformándose, la sala de control que había sido perfecta en su estructura arquitectónica parecía, por momentos, estar girando y oscilando, deformándose como un paisaje bajo un calor infernal. La criatura en las sombras parecía moverse al mismo ritmo que ellos, siguiéndolos por cada habitación, persiguiéndolos más y más, hasta que no había ningún lugar al cual huir. Parte 9. El enfrentamiento final. Nadie podía escapar. Ningún investigador que estuviera involucrado en ese experimento volvería a salir del lugar, no por decisión propia. A medida que las cámaras volvían a grabar las imágenes, los registros no reflejaban la desesperación de los prisioneros ni la locura, sino que recogían algo mucho más escalofriante, como si, a medida que cada persona se desmoronaba mentalmente, pasara al otro lado, uniéndose a algo primordial, algo casi inexplicable. Entre los murmullos y los gritos que se comenzaron a mezclar en los audios de las cámaras, se podía escuchar una última declaración sádica y retumbante en la sala de control: están todos atrapados. Nos pertenecen. El experimento había fracturado la realidad, y el resto del equipo parecía haber perdido el sentido del tiempo. Nadie supo decir si seguían siendo humanos o si, al mirar la parte oscura del conocimiento, ya se habían convertido en las mismas criaturas que intentaban entender.
Tras un largo y eterno silencio, el registro de las cámaras se cortó. Sin embargo, lo que ocurrió tras ello nunca se podrá explicar con certeza. Nadie más ha oído ni visto ningún testigo sobreviviente. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.